reiterar, como digo, el agradecimiento a todas las personas que gasten un poquito de su tiempo en estudiar ajedrez, porque creo que una de las cosas llamativas que tiene el ajedrez es el estudio. Creo que hoy día vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho con eso. No, la charla en sí es de un artículo que se llama Jugar como ruso. Ese artículo se encuentra en el primer libro que yo publiqué en marzo del 2018, que se llama Muerte al Rey 1. Es un libro que está de libre distribución en formato digital. Pueden descargar un PDF, están en varias páginas en internet, lo pueden descargar, ¿ya? Totalmente pirateable, ¿ah? La verdad que el libro, la idea es eso, que llegue a la mayor cantidad de gente posible. Dentro de ese libro hay un artículo que se llama Jugar como ruso. Entonces, lo que vamos a ver en la clase puntual es ese artículo. Yo voy a hacer una pequeña introducción, de unos 5 minutos aproximadamente, lo que tiene que ver con respecto con la escuela soviética. Posterior a eso voy a hacer también una pequeña introducción con lo que tiene que ver con el maestro Fide Pedro Donoso, ¿ya? Y posteriormente nos pasamos directamente a el artículo, ¿ya? Ahí les voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar a estudiar. Vamos, entonces, lo primero que hay que manejar acá para tener un conocimiento medianamente de prácticamente cultura general del mundo del ajedrez, tiene que ver con las escuelas o este proceso histórico que se ha desarrollado en el ajedrez, ¿ya? Eso es súper importante, ¿por qué? Porque me va a determinar prácticamente qué es lo que ha ido pasando desde el ajedrez que conocemos hoy en día, ¿ya? Los anales del ajedrez ustedes pueden buscar cualquiera de todas las teoría o hipótesis, mejor dicho, de todo lo que hay, ¿ya? Pero el ajedrez que ya nosotros, más cercano a nosotros, tiene que ver un ajedrez ya prácticamente del siglo XVI, ¿ya? Donde prácticamente el Ruy López, uno de los grandes jugadores de la época. Entonces, de ahí nos pegamos un salto bien grande, ¿ya? Y como algo súper sucinto lo que les voy a comentar, nos saltamos prácticamente al siglo XVIII, con un jugador ya Philidor. Ya Philidor es un jugador súper importante. Hasta aquí no hay escuela, ya lo que yo le estoy haciendo un barrido bastante superficial de lo esto, pero solamente como introducción. Philidor es el mismo jugador que decía los peones son el alma del ajedrez y empieza él a formular una cantidad de parámetros, de ideas dentro del juego, que son súper novedosas por lo demás, ¿ya? Súper novedosas. Entonces, en lo que se desarrolla el siglo XIX, ¿ya? De aproximadamente 1830 a 1880, hay toda una corriente que se llama la corriente, la primera escuela, ¿ya? Y que tiene que ver con los contextos históricos que está viviendo el mundo, ¿ya? Que tiene que ver con el romanticismo. En el romanticismo, si ustedes buscan las definiciones, se van a dar cuenta que hay una concepción muy grande que tiene que ver con el tema de la belleza, ¿ya? Esa belleza se quiere plasmar en el ajedrez, ¿ya? Se quiere buscar a través de la belleza, ¿ah? En el ajedrez. Entonces, en este proceso, ya ahí tenemos los jugadores. Esa escuela va a ser más conocida también como la escuela italiana, ¿ya? En esa escuela italiana donde vamos a tener jugadores de los famosos jugadores que le dan el nombre a muchas aperturas, como la apertura Ponciani, un ejemplo, ¿ya? Pero están representados mayoritariamente por jugadores como de la índole como de Morphy, Black Barnes, todas las grandes, la Inmortal, la Siempre Viva, son de esa época, son representativos de la época, del contexto histórico que les tocó vivir. Entonces estamos hablando del ajedrez desde el punto de vista estético, de cierta manera, pero no desde el punto de vista científico, ¿ya? Entonces la primera escuela como tal, estaríamos hablando de la escuela italiana. Posterior a la escuela italiana, ya hablamos de 1880 aproximadamente, los últimos 20 años del siglo XIX y los primeros 10 años del siglo XX, estaríamos hablando de una escuela clásica o escuela moderna, como recibe el nombre. Esta escuela clásica está relacionada con el primer campeón del mundo que se llama Steinitz. Steinitz, ¿ya? Y su discípulo Tarrach, que es su gran discípulo. Prácticamente Tarrach fue el encargado de poder transformar todo este conocimiento. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una escuela y otra? La diferencia radica en los conceptos que se van dando respecto al tema. Escucha, hay un teléfono. Chicos, ya. Traten de cerrarlo, por favor, el micrófono. Entonces, en la escuela clásica, quiero que entiendan, se empiezan ya a formular principios. ¿Ya? Yo les voy a dar un ejemplo de la escuela clásica, conceptos generales. Para Steinitz, la pareja alfile vale mucho más que alfil y caballo, un ejemplo, o que los caballos simplemente. Es un concepto muy clásico de la escuela, ¿ya? De esa escuela clásica o moderna. Entonces,
En ese concepto de la escuela clásica nos vamos a ver jugadores, como les digo, Tarrach y muchos jugadores que están de la misma época, ¿ya? Del primer jugador también que están aproximadamente durante esa época. Posterior a eso ya tenemos una escuela hipermoderna que estaríamos hablando de jugadores como Ninzovic y Reti, que son los máximos exponentes. Estos jugadores ya estamos hablando de 1910 para adelante. Y esto se desarrolla prácticamente hasta, podríamos mencionar, hasta finalizando la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Entonces, partimos, escuela italiana, ¿ya? Todo el siglo, los primeros años del 30 al 80 del siglo XIX, después tenemos la escuela moderna o clásica, estamos hablando de 1880, más o menos 1910, después viene la escuela hipermoderna. ¿Qué es lo que hace la escuela hipermoderna? Lo importante, la escuela hipermoderna empieza a formular principios distintos a la escuela clásica. Un ejemplo, en la escuela clásica lo más importante es el desarrollo del centro, las piezas. En la escuela hipermoderna, el centro ahora se abandona. Un ejemplo, aperturas como la defensa Alekhine, la defensa Grunfeld, son propias de una escuela hipermoderna, donde hay un abandono del centro y posteriormente hay un contraataque. El concepto de fianchetto es un concepto totalmente hipermoderno. Ustedes jamás van a encontrar una partida de Steinitz o de Tarrach jugando B3 o G3. Eso sería un sacrilegio para la escuela clásica o moderna. ¿Me entienden? Entonces, la escuela hipermoderna empieza a formular nuevamente nuevos conceptos y estos conceptos están ligados directamente a esta nueva forma de ver al ajedrez. ¿Qué es lo importante de todos estos pasos, desde la escuela italiana, de la época del romanticismo, escuela clásica o escuela hipermoderna? Es que hay un avance desde el punto de vista pseudocientífico. Si bien el ajedrez no es una ciencia como tal, pero sí coquetea un poquito con la ciencia, ¿ah? Entonces es súper importante que ahora, desde después de la escuela hipermoderna, nos saltamos ya a lo que es la escuela soviética. La escuela soviética, su máximo como exponente, vamos a partir. Lo primero, que no puedo dejarlo de mencionar. El gran exponente de la escuela en esta época imperial, la época zarista, estamos hablando de la época obviamente antes de la Revolución de Octubre del 17, tiene que ver, ¿cierto?, es con Chigorin. Chigorin fue vicecampeón del mundo 2 veces. Él peleó, luchó con Steinitz por 2 campeonatos del mundo, en 1889 y 1892, 2 campeonatos del mundo que disputó de forma bastante perdió con un margen bastante aceptable, pero fue un buen segundo lugar, podríamos decir. ¿Ya? Chigorin prácticamente es el padre de la escuela, pero estamos hablando de una escuela totalmente distinta a la escuela soviética, ¿ya? Porque en esa época todavía no llegaba este concepto. Pero quiero que lo tengan más o menos claro. Lo que es Chigorin y prácticamente Alexander Alekhine, que sí fue campeón del mundo, podríamos hablar que son los grandes pioneros de este primer acercamiento del ajedrez al mundo ruso o soviético posteriormente. Entonces, posteriormente ya, ustedes saben más o menos la historia, el torneo de Avro en el 38 lo termina ganando Paul Keres, tiene el derecho de jugar el match contra Alekhine, supuestamente el 39 parte de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión a Polonia, después posteriormente fallece en este lapso ya finalizando prácticamente la Segunda Guerra Mundial Alexander Alekhine, entonces el título mundial queda sin, obviamente, el gran campeón. Ya esto se determina que en el año 1948 se haga un torneo donde se buscan a los mejores jugadores de la época para proclamar al campeón del mundo. ¿Quién sale ganador? Irónicamente, no tiene nada de ironía porque es Mikhail Botvinnik, que ya había participado en el torneo de Avro en el año 38. Mikhail Botvinnik es el patriarca, le dicen, el patriarca. Él es prácticamente el padre de la escuela soviética. Padre de la escuela soviética. Ahora, ¿cuál es la importancia de la escuela soviética? ¿Por qué es tan importante? Porque uno cada vez que habla de ajedrez sale de una u otra manera ese nombrecito. Tiene que ver directamente con la búsqueda, como les digo, del ajedrez lo más científico posible. Ajedrez científico. O sea, para Mikhail Botvinnik, una posición cualquiera no era más espectacular porque tú sacrificabas una dama, un ejemplo. Lo más espectacular para Botvinnik siempre iba a ser, en el fondo, la búsqueda de esta verdad, pero la verdad tiene que ver, en el fondo, con la efectividad, tiene que ver con una parte lógica, tiene que ver con la parte científica. Entonces, lo que le tenemos que agradecer a la escuela soviética, de cierta manera, es el concepto de profesionalismo a nivel tanto de la búsqueda de la verdad como ajedrez, como casi una pseudociencia, ¿ya? Y a su vez aportes gigantescos que hicieron en distintas ramas, como
el manejo de las aperturas, manejo del tema del dinamismo, ¿ya? Lo que tiene que ver con la concepción prácticamente de factores psicológicos. Los primeros trabajos psicológicos lo terminan haciendo jugadores soviéticos, como en el caso de Krogius, un gran maestro soviético que también era psicólogo. Entonces, hay un sinfín de avances que tienen que ver directamente con esa época. Esto podríamos mencionarlo prácticamente en la época del 30 hasta el 70, donde está su gran apogeo, obviamente, la escuela soviética. Un ejemplo importante, para que no lo dejen de lado, es que Bobby Fischer, podríamos decir, es totalmente, pero totalmente un discípulo de la escuela soviética. Él logró enfrentarse a la escuela soviética con los conocimientos propios de la escuela soviética. Entonces, eso es importante destacar porque hay mucha gente que piensa que Bobby Fischer prácticamente inventó solo, encerrado, no sé, en Manhattan, o él solo inventó el ajedrez como algo totalmente anexo al mundo real, y la verdad que no es así. O sea, Bobby Fischer tenía 14 años, ya era campeón americano, y él ya estaba viajando a la Unión Soviética a jugar con Mikhail Tal, un ejemplo. O sea, él se empapó con todo el espíritu soviético, aprendió a leer también muchas revistas, porque en esa época ustedes entenderán que la gran mayoritariamente la información es totalmente soviética. Soviética, y los países que ustedes saben derivaron después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En países comunistas, que fueron países como en este caso Yugoslavia, Checoslovaquia, todos estos países que siguieron el régimen tanto, porque ustedes saben que en esa época se dividieron prácticamente el mundo en dos potencias, ¿no? Hay todo este contexto de la Guerra Fría que no es menor, porque es parte detonante de lo que estamos hablando. Entonces, para resumir, finalmente tenemos entonces la escuela italiana, la primera escuela en la época del romanticismo, ya ahí donde lo que realmente le importa a esa escuela es lo espectacular, los sacrificios de dama, todo lo que tiene que ver estéticamente lo más bonito posible. Ahí está la Siempre Viva, todas esas partidas famosas. Posterior a eso tenemos la escuela clásica o moderna de Steinitz con Tarrasch. Pasamos posteriormente a la escuela hipermoderna, que estaríamos hablando ya de Ninzovich con Reti. Y posteriormente estaríamos hablando de una escuela soviética donde el patriarca Mikhail Botvinnik, con un grupo de gente, ¿no? Acuérdense que el ajedrez es parte de un sistema de Estado. El Estado soviético financia el ajedrez, y no por casualidad, porque como hay una guerra directamente, una guerra fría, el ajedrez, primero, la inversión que tiene es muy baja para todas las ventajas cualitativas que tiene. Entonces, no es casualidad que hayan invertido los soviéticos en el ajedrez, ¿no? Entonces, finalizando eso, ya prácticamente la escuela soviética, podríamos mencionar una escuela china del año 90 en adelante. Hay un libro famoso, un libro de Li Wenche, que se llama La Escuela China de Ajedrez, que del 90 hacia adelante comienza. No hay que olvidar también que en la revolución cultural en China también el ajedrez estuvo prohibido, ¿cierto? En la época del 70, pero posteriormente ya del 90 para adelante ellos tomaron con su cosmovisión que tienen del mundo, obviamente los chinos, ¿no? Hay una visión totalmente, ese libro es bastante interesante, se los recomiendo, La Escuela China en Ajedrez de Li Wenche. Y no es casualidad que los últimos campeones mundiales olímpicos, y mujeres, de los últimos 20, 30 años, las mujeres han liderado prácticamente el campeonato mundial femenino, y que tiene que ver con las Olimpiadas, se han ganado las últimas dos Olimpiadas. Le falta solamente salir campeón adulto, o sea, quitarle prácticamente el trono a Magnus Carlsen, ¿no? Que eso podría, así como están dadas las cosas, considerando el juego de Tim Ligre, podría llegar en cualquier momento. Listo, esa es la primera introducción que tiene que ver entonces con eso, que estamos hablando con la escuela soviética y la importancia que tiene en el desarrollo del ajedrez. No olviden que para que exista una escuela tienen que haber muchos fenómenos que tienen que interactuar para que se logre realizar una escuela. No existe hoy día una escuela latinoamericana. Lo más cercano es una escuela cubana, que obviamente viene derivado directamente por un tema geopolítico, tiene que ver prácticamente con la escuela soviética, pero implementada desde ese punto de vista en Cuba. Ahora, otros tabúes, ¿por qué es tan importante? El otro día Vladimir Kramny hacía una entrevista en Chef Base y comentaba que muchos tabúes que hay con la escuela soviética. Hay mucha gente que piensa que la escuela soviética los niños los tomaban generalmente de 5 años, ustedes saben que es un país muy grande, y esos niños los llevaban, los centralizaban, los niños que veían que tenían potencial, los llevaban posteriormente ya a los centros de estudio, a las grandes ciudades, y ahí comenzaba un trabajo. Pero este trabajo no se hacía encerrado, ni esclavizado en un gulag, ni ninguna de estas películas hollywoodienses donde siempre los soviéticos son malos y ellos son los buenos. No,
no era así, era simplemente tomaban a los chicos, de hecho Vladimir Kramnik lo comenta, y lo tenían 2 o 3 semanas trabajando intensivamente. Pero lo más importante después de ese trabajo, que había un seguimiento. Ese niño posteriormente, después de estar esas 3 semanas en la capital estudiando ajedrez con Botvinnik y con todos los grandes, había un seguimiento posterior. Y los resultados son de todos conocidos. Tenemos prácticamente casi todos los campeones del mundo, exceptuando Bobby Fischer, ¿ah? Todos los campeones del mundo prácticamente eran soviéticos. ¿Ah? De ahí cambió un poquito, ha cambiado, quizás lo ha cambiado después de Karpov, Kasparov, Kramnik en el 2000. Hoy día prácticamente tenemos un campeón del mundo noruego, que es algo raro, ¿ah? Bastante raro, porque obviamente Noruega no es un país que tenga ninguna historia relacionada con el ajedrez, pero tiene un jugador talentosísimo como es Magnus Carlsen. Bien, finalizamos entonces con la escuela soviética y nos pasamos rápidamente a lo que tiene que ver con el maestro Pedro Donoso. ¿Por qué es tan importante el maestro Pedro Donoso? Pedro Donoso es importante por varias cosas. Primero, fue campeón de Chile en 3 oportunidades, en el 70, 77 y el 78. En la época del 70 fue su gran década de ajedrez, se dedicó, entre comillas, profesionalmente al ajedrez. Participó en 4 Olimpiadas, Niza 74, Israel 76, Buenos Aires 78, posteriormente en Malta el 80. Para que ustedes tengan una idea, someramente una idea, después del año 74, me acuerdo en la Olimpiada de Niza, Pedro Donoso sacó un porcentaje aproximadamente de como el 66% de efectividad en el torneo. Fue prácticamente el mejor chileno en esa actividad. En las 4 Olimpiadas que jugó Pedro Donoso, tiene un porcentaje también de todas las Olimpiadas sobre los 2.400 de Elo. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en 1871, un científico, ¿cierto?, austrohúngaro, una cosa así, llamado Arpad Elo, inventa una denominación de una formulita matemática que es la que va a regir de ahí para adelante todo el futuro del ajedrez mundial. ¿Ya? Entonces, el Elo parte en el año 71. ¿Ya? El año, para que ustedes tengan una idea, el año 74, el maestro FIDE Pedro Donoso tenía un Elo sobre 2.400 de Elo en fuerza. Entonces eso significa que en esa época muy pocos jugadores tenían Elo, prácticamente, y otra cosa, que él tenía una fuerza superior a la gran mayoría de los jugadores que estaban ahí. No solamente en Chile, estoy hablando en toda Latinoamérica, para que ustedes tengan una idea. Otro ejemplo, para que ustedes lo vean, el año 79, la lista del 1 de enero del 79, que yo la estaba buscando y la encontré, decía lo siguiente: el primer jugador, 79, que ustedes saben que era campeón del mundo, Anatoly Karpov, tenía un Elo de 2.705. O sea, el primer jugador tenía 2.705, Anatoly Karpov. Después, en el lugar número 100, tenemos a un jugador que se llama, de apellido Bock, que tenía un Elo de 2.500. Ese es el número 100. El 1 de enero de 1979, el maestro FIDE Pedro Donoso tenía un Elo de 2.435 de Elo. Eso no solamente lo posiciona dentro de los mejores jugadores de Chile en esa época, sino de toda Latinoamérica y prácticamente América en general. O sea, estamos hablando, Karpov tiene 2.705, el otro jugador Bock tiene 2.500, ¿ya? Y es el número 100, y este jugador chileno, desconocido prácticamente, tiene un Elo de 2.435. De hecho, en la Olimpiada de Niza, posteriormente, el maestro FIDE Pedro Donoso se ganó un torneo importante en lo que tiene que ver en Belfort, en un lugar específico de Francia. ¿Ya? Eso es súper importante porque en esa época ya era un gran jugador. ¿Qué pasó posteriormente? A mediados de la época del 70, ¿cierto? Prácticamente a mediados del 70 y a mediados entre el 74 y 75 hasta llegar hasta aproximadamente el 85, Pedro Donoso prácticamente dejó de jugar ajedrez de forma, entre comillas, profesional y se dedicó a lo que es la enseñanza. Esa famosa escuela de talentos que tan famosa, entre comillas, para los ajedrecistas chilenos ha sido tan importante, porque gracias a esta escuela de talentos que se realizaban, generalmente las clases se hacían en el mismo Club Chile, pero estaba financiado por el Estado, estas clases lograron dar a conocer a jugadores de la talla de Iván Morovic, Roberto Cifuentes, hasta el día de hoy, de la generación que posterior yo alcancé a tocar, muchos de ellos, Jorge Egger, Marcelo Llorel, Lucho Roja, Pablo Calvo, o sea, prácticamente todos los mejores jugadores de Chile
de los últimos 40 y 50 años tuvieron algo que ver tanto directa o indirectamente con el maestro Fide Pedro Donoso. ¿Por qué es tan importante entonces? Porque de una u otra manera, no haciendo un parangón, porque obviamente son contextos distintos y formas distintas, pero Pedro Donoso es de una u otra manera, es el gran profesor de la historia del ajedrez chileno, por lo menos hasta ahora. Tenemos una historia bastante limitada, reducida, también hay que ser bastante honesto en ese aspecto, no tenemos la historia que tiene Argentina. ¿Ah? Argentina tiene factores determinantes en el siglo XX, un tema determinante en Argentina es su factor socioeconómico, tiene una economía bastante estable y buena, y sobre todo el Torneo de las Naciones en 1939, donde se queda todo el equipo alemán y se queda todo el equipo prácticamente, se queda desde Elis Cases, se queda también jugadores como la talla de Mikkel Neidorf. Entonces la historia argentina obviamente cambia del 39 para adelante. No es casualidad que se haya jugado un campeonato del mundo el año 27, o no es casualidad que se haya jugado el campeonato del mundo, ¿cierto? El famoso match del siglo entre Fischer y Spassky, ¿cierto? O sea, Fischer, Spassky, todos los torneos previos, el de Petrosian, todo eso se jugaron ahí. ¿no? La final, todos saben que se jugó en lo que es Islandia, esa parte. Pero Argentina siempre fue un protagonista en la historia del ajedrez en el siglo XX, eso es lo que quiero que entiendan. Ahora, entonces, este artículo que vamos a ver hoy día se llama Jugar como ruso. ¿Por qué le hacemos tanto mención al tema jugar como ruso? Porque para los ajedrecistas que nos criamos en un mundo donde el ajedrez de una u otra manera era, entre comillas, inventado, desarrollado por los rusos, en este caso los soviéticos que eran de la época, nosotros nos acostumbramos un poco a ese argot ajedrecístico, a ese lenguaje. Un ejemplo, Eduardo Vassallo tiene una novela que se llama Suxuan, donde cuenta un poco la vida, un poquito quijotesca que tiene el maestro Fide César Velázquez, un gran amigo mío, y en esa historia, en esa novela, él narra a todos los jugadores con apellidos soviéticos. De hecho, yo en la novela aparezco como Sepulvediev, Velázquez aparece como Velázqueyev, Yoren como Yorensiev. Entonces, siempre nosotros queremos emular de una u otra manera la escuela soviética, pero eso no es tan simple porque entiendas que los soviéticos tienen una estructura, una filosofía de vida totalmente distinta a la de nosotros. Para finalizar con esta introducción, tanto de la escuela soviética y tanto del maestro Fide Pedro Donoso, que lo que yo estoy haciendo en el artículo de cierta manera es diciendo que Pedro Donoso es un soviético, es porque juega como soviético. Les voy a comentar rápidamente que el año 2004, me acuerdo que acompañé a Álvaro Valdés, al maestro internacional Álvaro Valdés, varias veces campeón chileno adulto, lo acompañé a Grecia a un campeonato del mundo juvenil. Y en ese campeonato que se realizó en la isla de Creta, ¿cierto? En una isla chiquitita donde está toda la historia famosa del Minotauro, ¿cierto? Con el rey Minos y toda esa historia famosa. Estaban obviamente todos los rusos. Dentro de esos rusos yo me recuerdo que un día conversando nos reíamos nosotros porque obviamente estar con los mejores del mundo, porque ustedes entenderán que jugadores juveniles rusos, estamos hablando de jugadores con un elo sobre 2600, o sea, jugadores que ya son realmente muy, muy buenos. En una de esas mesas estaba jugando un día Tomaszewski, Eugeni Tomaszewski, que me imagino que ustedes lo deben conocer, es un jugador ruso que hoy día debe tener bordea los 2700 de elo. Y nosotros nos dábamos cuenta que el jugador ruso prácticamente, por ejemplo, para que ustedes vean la diferencia, lo que tiene que ver con una escuela soviética, la forma de pensar de un ruso, la forma de actuar de un ruso, se mandaban unas partidas de 5 o 6 horas y este Tomaszewski se sentaba, siempre sagradamente con un té helado, se colocaba un té helado al lado de él, ¿cierto? Y en esas 6 horas, porque yo estaba ahí obviamente mirando las partidas, embobado, viendo cómo jugaban los rusos, me daba cuenta increíblemente que él se paraba 1 o 2 veces en 6 horas. Entonces uno puede decir, sí, pero eso, ¿qué importancia tiene? Tiene mucha importancia porque habla de la conducta, del adoctrinamiento también, porque obviamente hay una parte de adoctrinamiento, pero tiene que ver con la profesionalización que tomó el ajedrez gracias al tema soviético. Si ustedes lo comparan con el ajedrez latinoamericano, nosotros jugamos una partida de ajedrez y nos paramos cada 10 minutos, o sea, eso hay que tenerlo claro. O sea, un jugador chileno nos paramos cada 10 minutos porque nos aburrimos, es así. Lamentablemente tenemos diametralmente conexiones muy distintas con respecto al juego. ¿Ya? Finalizo entonces con eso. Espero que ese concepto les quede claro, por lo menos la escuela. Lamentablemente yo he hablado con muchos ajedrecistas cuando tú le preguntáis sobre estos conceptos generales, la gran mayoría no tiene idea y es lamentable,
porque no hay que ser experto ni maestro para saber un poquito de cultura general con respecto a cómo ha funcionado históricamente, supuestamente algo que nos apasiona tanto, que es el ajedrez. ¿Ya? Procedo